Listo, bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, después de estas muy buenas presentaciones, volvemos entonces al contenido del curso. Estábamos hablando, creo que más o menos nos quedamos como en esta diapositiva, espérense un momentico, en las consecuencias para la teoría económica de todo este cambio en esta. No, en esta, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de la crítica de Lucas y hablamos de la curva de Phillips y todo eso? ¿Sí o no? De eso sí me acuerdo. Estábamos hablando entonces de cómo las ideas de eso que en los años 40, en los años 50 se definió y se autodefinió como el neoliberalismo desde una comunidad de personas muy particular, ¿cierto? Desde la Mont Pelerin Society, y que empezaron a influenciar los debates políticos a través, sobre todo, del financiamiento de algunos proyectos de investigación, de algunos tanques de pensamiento, desde algunas fundaciones filantrópicas, etcétera, como todas esas ideas fueron teniendo algunas consecuencias dentro de la teoría económica, que hasta los años 70 empezó a dar un poquito un giro hacia tener una actitud mucho más crítica acerca de eso que fue más o menos un consenso hasta los años 60, 70, ¿cierto? Acerca de la importancia de la intervención del Estado como un agente definitivo en la organización tanto de la economía como de la sociedad, ¿cierto? Entonces, a partir de los años 70 vamos a empezar a tener un poquito esa actitud más crítica, entre otras cosas, con cambios también, no solamente dentro de la disciplina y dentro del pensamiento económico, sino también dentro de la esfera y dentro de la geografía, digamos, política, con presidentes, primeros ministros como Thatcher y como Reagan en Gran Bretaña y en Estados Unidos respectivamente, ¿cierto? Entonces, todo eso va generando algunas consecuencias y en particular, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, también personas como Milton Friedman, personas como Robert Lucas, como Sargent, etcétera, Thomas Sargent, van a empezar a jugar un papel importante en la crítica de eso que conocíamos como el mainstream de la economía, ¿cierto? La economía dominante, que era literalmente un tipo de economía keynesiana, sobre todo en macroeconomía, ¿cierto? Y que se van a criticar desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista teórico también, ¿cierto? Entonces, primero, con esa crítica a la curva de Phillips, creando una narrativa de un mito de la curva de Phillips que realmente no existe, ¿cierto? Como si la curva de Phillips se hubiera utilizado como una receta de política para, como les decía la vez pasada, ¿cierto? Comprar, entre comillas, una tasa menor de desempleo a cambio de una tasa un poco más alta de inflación, ¿cierto? Y con estas críticas y con la crítica de Lucas en particular, tratar de defender la posición y el argumento de que la política económica, sobre todo macroeconómica, de alguna u otra forma, no es efectiva en el largo plazo y lo único que crea son unas distorsiones en los mercados, ¿cierto? Que al final crean ineficiencias, como por ejemplo en el caso de Milton Friedman, en el caso de la curva de Phillips, simplemente genera mucha más inflación, o en el caso de Lucas, con la idea de las expectativas racionales de los agentes, simplemente cualquier tipo de política es anticipada por los agentes y en ese sentido no va a ser efectiva porque los agentes van a anticipar los movimientos del Estado y de la economía también, ¿cierto? Entonces, el argumento, desde el punto de vista metodológico y teórico, apunta también hacia una posición de política económica y de experticia bien distinta a la que había sido importante hasta los años 60 y los años 70, ¿cierto? En lugar de defender a capa y espada la importancia de la planificación de la economía a través de diferentes métodos, a través de la experticia, como ustedes mencionaban, ¿cierto? La econometría en particular, ¿cierto? Y otro tipo de experticia que los y las economistas pudiéramos ofrecer. Ahora esa naturaleza de la experticia empieza a cambiar un poco, ¿cierto? No porque no podamos ofrecer experticia, sino que nuestra experticia nos va a decir, bueno, tratemos de tocar lo menos posible los mercados para no crear tantas distorsiones, porque de todas formas, cualquier tipo de política que tratemos de implementar o que sugiramos va a tener unas consecuencias de distorsiones en el mercado importantes, ¿cierto?
y sobre todo haciendo énfasis ahora en el lenguaje de las fallas de Estado, ¿cierto? Ya no tanto el reconocimiento de las fallas de mercado, sino también el reconocimiento de cómo es que los estados fallan y en particular, ¿cierto? Entendiendo que los estados están compuestos también por individuos que probablemente hacen parte de algunos grupos de interés, que defienden algunas posiciones de interés y cuestionando, entre otras cosas, desde el public choice, por ejemplo, ahora vamos a hablar de eso, desde Buchanan y Tullock, etcétera, esa idea que había sido tan importante hasta el momento acerca de qué significa el bien común, ¿cierto? Y el bienestar común. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo hacemos para definir el bien común? ¿Cómo hacemos para definir el bienestar común? Nos van a decir Tullock y Buchanan en su idioma, ¿cierto? Eso es puro bullshit. De ahí no podemos definir lo que significa ese bien común, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí vienen todas esas discusiones bien importantes también y de alguna u otra forma, desde la teoría económica y desde la metodología económica, vamos a empezar a restringir entonces en ese sentido también la intervención macroeconómica y sobre todo esas políticas contracíclicas, ¿cierto? Recuerden que entonces esto no significa que no vaya a haber intervención de ningún tipo. Y lo mencionaba con Milton Friedman, ¿cierto? Friedman va a defender de todas formas un tipo de intervención, pero un tipo de intervención que va a ser, que no va a ser contracíclica, sino que va a ser simplemente un tipo de intervención que va a establecer unas reglas de política claras, casi que de forma anual, ¿cierto? Y que las va a poner de forma transparente allí simplemente para que los agentes económicos tomen las decisiones que crean que son mejores, que son las más óptimas, etc. Entonces, hacia ese punto va esa transformación, ¿cierto? Eso en la macroeconomía. En la microeconomía también van a pasar cosas, ¿cierto? Y en particular vamos a empezar a entender la regulación como un mecanismo que genera incentivos perversos. También, otra vez, desde esa literatura de Buchanan, de Tullock, de Downs, ¿cierto? Del nuevo análisis, o más bien del análisis económico de la política, por ejemplo, en particular con Downs, con Buchanan y con Tullock. Y esa idea de que la economía, y piensen otra vez en Mankiw, ¿cierto? La economía, uno de los puntos más importantes de la economía tiene que ver con los incentivos, no es una idea nueva, ¿cierto? Obviamente todos y todas las economistas desde el siglo XIX y antes de eso, y sobre todo a principios del siglo XX también, entendíamos perfectamente que los incentivos mueven a los agentes. Lo que va a cambiar es la importancia relativa de esa idea. Entonces, ahora, en microeconomía, pues voy a exagerar un poco, ¿cierto? Pero todo tiene que ver con incentivos solamente, ¿cierto? Y puede haber incentivos perversos, puede haber incentivos buenos también, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, del paternalismo liberal, ¿cierto? Con Notch Economics, por ejemplo. Ustedes han ido al 310 a los baños de los hombres, ¿cierto? Con el ejemplo perfecto del orinal con una cosita, una mosquita en el centro, justamente para no salpicar el resto, ¿cierto? Les cuento a las mujeres también para ese mundo de los baños masculinos que son así, ¿cierto? Entonces, la idea de decir, vea, nosotros podemos diseñar un mecanismo, ¿cierto? Diseñar una política, en este caso, pues estamos diseñando ese inodoro particularmente, ¿cierto? Y mostrarle a los agentes cuál debería ser ese comportamiento idóneo, óptimo, sin necesidad de estar restringiéndolos ni mucho menos. John. No, gran pregunta. Digamos que la teoría de juegos, el momento importante históricamente es 1944 con el libro de von Neumann y Morgenstern,
teoría de juegos, ¿cierto? En donde ya se empieza a establecer y se empieza, digamos, a desarrollar formalmente esa subdisciplina. Todavía no específicamente como una subdisciplina directamente de la economía, sino como una subdisciplina pluridisciplinaria, que además tiene unos orígenes muy interesantes, sobre todo en la literatura alemana, ¿cierto? Y en los juegos de estrategia, en particular el ajedrez y todas estas cosas desde el siglo XIX, pero que se va a consolidar en ese momento, en el 44, también en Estados Unidos, en una institución que ya mencionamos, que es la Rand Corporation, que era esta institución que hacía parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y en donde trabajaban matemáticos, economistas como von Neumann, por ejemplo, matemáticos, ¿cierto? Economistas como Morgenstern y otra cantidad de científicos sociales y científicos en general, para entender no solamente el comportamiento individual, en ese sentido en el que lo vamos a empezar a entender en los años 70 y 80, más en teoría de juegos en economía, sino en general para entender el comportamiento de las superpotencias en el contexto de la Guerra Fría, ¿cierto? Y literalmente es eso, ¿será que vamos a tener una guerra nuclear o no vamos a tener una guerra nuclear? ¿Cierto? ¿Y cuál es la estrategia de las dos superpotencias? Entonces es armarse hasta los dientes y hasta más no poder y tener esa amenaza real y creíble de que si alguno toma alguna mala decisión, entonces lo que va a pasar es que vamos a destruir el mundo, literalmente. Ese es, otra vez, para las personas que siguen haciendo la tarea de estar leyendo los discursos del premio Nobel, ese es el discurso del premio Nobel de Aumann y de Schelling también, en particular el de Aumann, ¿cierto? Hablar de esto. Y obviamente eso tiene unas consecuencias acerca del tipo de racionalidad del que estamos hablando. Entre otras cosas, esa fue una de las sesiones, me disculpo con ustedes, pero fíjense, si estamos en esta carrera por tratar de terminar el programa, pues yo no hubiera terminado ese programa, ¿cierto? Hay un libro, hay una sesión que pues yo tuve que quitar simplemente este semestre, que era sobre la racionalidad económica, que tiene el siguiente título y que les recomiendo enormemente. El título es uno de los mejores títulos del mundo, pues, o sea, esto es muchos coautores, son como 5 o 6 coautores, y el libro es como de 2000, deben saber, me acuerdo, 13 creo, 2013. How Reason Almost Lost Its Mind, ¿cierto? Y lo que nos dicen estos historiadores de la ciencia en general es que este tipo de racionalidad que nosotros heredamos un poco hoy en día en economía, ¿cierto? Como la gente racional, etcétera, es un tipo de racionalidad específico a la Guerra Fría. Es un tipo de racionalidad que defiende justamente dentro de ese contexto de la angustia por la destrucción masiva, ¿cierto?, del mundo, de la humanidad, etcétera, defiende esa idea de que tenemos que quitar el factor humano dentro de la toma de decisiones y que tenemos que generar unos protocolos, entre otras cosas, mecánicos, racionales, para tomar las decisiones para que no sea simplemente una persona por allá en el Kremlin o en el Pentágono, o en Washington, en la Casa Blanca, yo no sé dónde, ¿cierto? La que espiche el botón rojo al estilo Trump o Putin, ¿cierto? Y haga explotar el mundo en temas nucleares, ¿cierto? Entonces, quitar ese human factor, dicen ellos, ¿cierto? Y poder generar unos protocolos y unas maneras de tomar decisiones de forma racional. Esa idea, muy contextualizada, muy de la Guerra Fría, es algo que en economía vamos a ir integrando, ¿cierto? Como una forma de entender la manera en que los seres humanos nos comportamos. No como la forma, ¿cierto?, que va a describir perfectamente la realidad económica ni el comportamiento o la conducta humana, ¿cierto? Pero sí como una forma que nos da unas herramientas particulares dentro de nuestro tipo de modelización que tenemos, ya sea a través de la teoría de juegos, por ejemplo, ¿cierto? O a través de otro tipo de modelos, modelos como los de Robert Lucas, ¿cierto? Basados en la microfundamentación
a partir de los agentes representativos que son racionales y que dentro de su racionalidad, entre otras cosas, tienen expectativas racionales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, claro, la historia ahí es súper interesante, me parece a mí, súper compleja también en ese sentido, pero realmente, digamos que la teoría de juegos entra más bien a tratar de responder este tipo de problemas originalmente, ¿cierto? De la Guerra Fría, no necesariamente casándose directamente con esa teoría de ese tipo de racionalidad, ¿cierto? Porque además desde esa Rand Foundation, por ejemplo, también vamos a tener unos aportes muy importantes, por ejemplo, de Simon, con la racionalidad acotada, ¿cierto? Entonces, dentro de todas esas ideas pasa un poco lo que ustedes nos decían con la econometría, ¿cierto? Al principio en su presentación. Hay una diversidad y una cantidad de maneras de entender el comportamiento humano también desde la economía, obviamente, ¿cierto? Después, entonces, en los años 70 y los años 80, probablemente este contexto haga que esa teoría de juegos, que se va a volver un poco más dominante de alguna u otra forma, sobre todo haga supuestos de racionalidad muy restrictivos como los que conocemos, ¿cierto? Pero no quiere decir que no hubiera espacio al principio para otras formas y que no los haya hoy en día tampoco, ¿cierto? Fíjense que más adelante, hacia los años 90 y sobre todo los años 2000, va a llegar una cantidad de críticas hacia ese tipo de comportamiento desde la economía del comportamiento específicamente y también desde la economía experimental, que no son, ni mucho menos, ¿cierto?, maneras de hacer economía heterodoxas o por fuera de la economía dominante. Hacen parte del núcleo duro de la economía, ¿cierto? Podemos preguntarle a Francesco a ver qué piensa él de lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Pero Francesco en ningún momento creo que va a decir, no, yo soy súper heterodoxo porque yo hago behavioral economics. No, ¿cierto? Él puede hacer unas críticas muy importantes desde behavioral economics y desde la economía experimental, sin necesidad de entrar entonces en esa discusión de heterodoxia y ortodoxia. No sé si me fui muy por las ramas, probablemente yo. Bueno, listo, muy bien. Perfecto. Y dentro de esta tradición también entonces va a entrar a jugar un papel muy importante justamente la Public Choice Theory, que empieza a entender los procesos de decisión de parte del gobierno ya no como maximizadores de una función social de bienestar, lo que veníamos haciendo, ¿cierto?, desde el módulo 1 más o menos, sino como decisiones motivadas por los intereses de los políticos. Entonces, eso nos cambia totalmente la visión, fíjense ustedes, del rol que le podemos otorgar o no al gobierno o al Estado en temas mucho más generales, ¿cierto? Si son personas, individuos, los que están dentro del Estado y que están además, sobre todo, respondiendo a unos intereses particulares, pues entonces, ¿qué confianza les vamos a dar de que ellos sí quieran buscar el bienestar general, social, etcétera, o no? Entonces, fíjense que también es crear un poco problematizar obviamente cómo funciona el Estado, que no es nada nuevo, recuerden a Pigou, ¿cierto? Pigou también lo hacía, pero de alguna u otra forma también, digamos, quitarle un poco de confianza a eso que tenía, o reducir esa confianza que teníamos en el Estado. Y definitivamente va a empezar a ver entonces esa nueva máxima, que es como la ley, ¿no?, 6 o 5 de Mankiw, no me acuerdo, ustedes cuéntenme, que es la gente responde a incentivos, o la primera, ¿no? Puede ser, no sé. Ustedes leyeron Mankiw hace más poco tiempo que yo. Yo dejé de leer Mankiw hace rato. Mentiras, no, eso no se puede decir, hay que volver a leer Mankiw. Entonces, esa va a ser una de las máximas importantes a partir de micro, a partir de este momento, ¿cierto? La gente responde a incentivos. Entonces, vamos a tener personajes importantes. ¿Ustedes tienen buena acústica? Es que yo ahorita, allá oyéndolos, ¿sí? ¿Todo bien? ¿O cerramos la puerta o todo bien? Como ustedes quieran, díganme, es que yo me oigo bien, pero sí, bien, listo. Ok. Vamos a tener personajes obviamente muy importantes como Milton Friedman. Milton Friedman, que es una figura absolutamente fascinante desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico y que tiene varias etapas en su vida, entre otras cosas. Además, porque Friedman tiene una formación de actuario, yo no sé si ustedes sabían, y de estadístico, más que de economista.
Entonces Friedman, en su primer periodo, en los años 30, los años 40, va a ser conocido dentro de la disciplina más como un tipo muy bueno en estadística y muy bueno, pues un poco en actuaría, ¿cierto? Pero sobre todo en estadística, más que como un economista. Y entre otras cosas, esa formación de Friedman va también a marcar su metodología, su manera de hacer economía desde el punto de vista empírico también toda su vida, ¿cierto? Con datos a la lata literalmente, ¿cierto? Es solamente hacia, digamos, después en los 50, entonces va a tener este periodo que conocemos también como el Friedman, que va a producir tratados de metodología y papers de metodología, ¿cierto? Friedman 1953, la metodología de la economía positiva, por ejemplo, todas estas cosas. Y solamente hacia los 60 y sobre todo a los 70, conocemos esa faceta de Friedman como un Friedman mucho más político, mucho más como un personaje público que va a empezar a defender una posición en pro del mercado, ¿cierto? Mucho más abierta. Entonces, solamente también para problematizar en ese sentido a Friedman. Pero Friedman definitivamente va a creer que existe una relación íntima entre la economía y la política y nos va a decir lo siguiente. Estas sí se las traduje, ¿sí o no? Porque ya mucho inglés. Solamente ciertas combinaciones de disposiciones económicas y políticas son posibles. En particular, una sociedad socialista no puede ser democrática en el sentido que no puede garantizar la libertad individual. Nos va a plantear claramente Friedman, ¿cierto? Y ese es un poco el espíritu, digamos, que va a empezar a ser un poco más importante, más dominante hacia los años 60 y 70 dentro de la disciplina. Fíjense que es totalmente distinto a lo que veíamos en los años 30 con el debate sobre el cálculo económico en el socialismo, por ejemplo, ¿cierto? Esos socialistas de mercado, Lange, Marshak, Lerner y compañía, estaban defendiendo la idea de que una sociedad comunista, ¿cierto? Y socialista sí podía ser democrática definitivamente, ¿cierto? Entonces aquí empieza a cambiar también ese discurso otra vez. Recuerden, en un contexto de Guerra Fría, en un contexto también de persecución de todo lo que era un poquito rojo, izquierdoso, no sé qué, en particular en Estados Unidos, también en América Latina, obviamente, ¿cierto? Pero en particular en Estados Unidos. Y nos va a decir Friedman además, la libertad económica es un fin en sí mismo y al mismo tiempo es un medio para alcanzar la libertad política y la libertad total también. Política. Total, total. Y ya vamos para allá. Y gracias por adelantarte en ese sentido. Ya vamos a esa discusión de esa posición totalmente contradictoria de Friedman en ese sentido en el que tú estás diciendo, ¿cierto? Simplemente les estoy presentando las ideas que tiene Friedman para después contrastarlo con su proceso histórico efectivo que tuvo en particular en Chile, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos para eso, pero súper, súper que llamen la atención en ese sentido, porque hay una contradicción enorme, evidentemente, ¿cierto? Y que vamos a ver cómo trata de resolver la Friedman, que es bien problemático. Termino esta diapositiva y creo que hacemos pausa, ¿cierto? Me da la impresión. Listo. Y nos va a decir entonces, además de que la libertad económica es un fin en sí mismo y es el medio para alcanzar la libertad política, la libertad económica es una parte extremadamente importante de la libertad total y nos va a decir también que la existencia del mercado libre no elimina la necesidad de la existencia del gobierno, ¿cierto? Entonces ahí hay un punto importante de Friedman que no hay que confundir con los libertarios, ¿cierto? O la anarquía tampoco. Y en particular, el gobierno debe garantizar que se cumplan las reglas de juego, ¿cierto? Eso digamos que es bastante general, pero en particular, pues lo que quiere decir es que tiene que garantizar que existan unas instituciones para que, entre otras cosas, también el mercado pueda funcionar, ¿cierto? O sea, eso creo que está clarísimo, sino que a veces se nos olvida que Friedman también defendía esa posición. Y nos va a decir esto que es muy importante y que va a hacer que de alguna u otra forma la economía empiece a tener ese comportamiento
imperialista para meterse en las esferas de otras ciencias sociales y en otras esferas, en particular en la esfera política y en la esfera social. Nos va a decir el mercado, ¿cierto? Que es, digamos, esa institución por excelencia de la esfera económica, ¿cierto? El mercado reduce los problemas que deben ser resueltos por medios políticos, minimizando el alcance del gobierno y su participación dentro de la economía. Entonces, lo que va a defender, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo muy particular, pero después de la pausa, ¿cierto? Como para que vayan por el café entusiasmados y entusiasmadas. El mercado nos va a ayudar no solamente a resolver problemas económicos, sino a resolver problemas sociales y a resolver problemas políticos. Fíjense que eso es una posición de no solamente decir, bueno, necesitamos tener menos Estado porque el Estado tiene fallas, sino que además, venga, le tengo la solución. No es el Estado. La solución es metámosle mercado también a resolver los problemas políticos, a resolver los problemas sociales y a organizar la sociedad en general. ¿Listo? Puntos suspensivos. Vamos por el café y hacemos 5 minuticos de pausa. Sí, señor. Ven, pongo pausa aquí. Muy bien. Entonces, pues habíamos quedado en esta diapositiva con este suspenso, ¿cierto? Sobre todo con esta idea, entonces, de que el mercado, nos dice Friedman, reduce los problemas que deben ser resueltos por medios políticos, minimizando el alcance del gobierno y su participación dentro de la economía. En particular, ¿qué quiere decir Friedman? Aquí sí una citación en inglés, ¿cierto? Porque pues no podemos traicionar la tradición demasiado, ¿cierto? Y les pregunto a ustedes, con este mensaje que les estaba diciendo, ¿qué es lo que Friedman está queriendo decir en esta citación específicamente? Y se las leo. No one who buys bread knows whether the wheat from which it is made was grown by a communist or a Republican, by a constitutionalist or a fascist, or for that matter, fíjense en el lenguaje, by a negro or a white. ¿Qué nos está diciendo, Melissa? Sí. Exactamente. En el mercado, fíjense cómo nos igualamos todos y todas. No importa el género, la raza, nuestra visión política. El mercado, gracias, entre otras cosas, a su anonimato, nos ayuda, ¿cierto?, a resolver esos problemas que, fíjense, son políticos y son sociales, de discriminación, de todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Esa es la visión de Friedman. Yo no les estoy diciendo que hay que creer en esa visión, ni mucho menos, ¿cierto? Es una visión que obviamente pues es complicada y se ha criticado desde muchos frentes, pero fíjense entonces el rol que le está otorgando Friedman al mercado en ese sentido. Entonces no es solamente la crítica, como les decía hace un momento, al Estado, ¿cierto? Y al rol del Estado, que no es otra vez la de destruir totalmente el Estado y la intervención, sino de hacer otro tipo de intervención, de tener otro tipo de Estado, ¿cierto? Sino que además es esta idea de decir, llevemos el mercado a esas esferas también, porque el mercado nos ayuda a organizar mejor la sociedad de manera más justa, entre otras cosas. Difícil, ¿cierto? O sea, el mercado también, fíjense que entonces pasamos de unas críticas de las fallas del mercado, ¿cierto? A pensar que el mercado definitivamente no tiene problemas en términos de acumulación de poder, sea el que sea. Acumulación de poder económico, ¿cierto? Para que el mercado finalmente termine generando monopolios, duopolios, oligopolios, ese tipo de cosas, que también tiene obviamente unos problemas que además de verlos en términos de justicia, pueden ser unos problemas simplemente en términos de eficiencia económica también. Entonces, no solamente en términos de acumulación de poder económico, sino en términos de poder político también, ¿cierto? Pero es un poco la visión que va a defender Milton Friedman y que van a empezar a defender personas como Buchanan y Tullock, que salen aquí en esta foto, por allá en la Universidad de Virginia también hacia los años 50, 60. Señor.
Sí, de acuerdo, sí, sí lo concibe de alguna forma, ¿cierto? Y por eso es que rescata de todas formas que el Estado sí tiene un papel importante que jugar en la garantía de las reglas de juego, ¿cierto? Pero entonces es lo que hablábamos hace un momento con John, esa idea de que el Estado no tiene que intervenir después, ¿cierto? Sino sobre todo al principio, para garantizar que el mercado funcione de la mejor forma posible en la esfera que sea, económica, política, social, etcétera. Obviamente, entre la teoría, la formulación de ideas, etcétera, y la práctica y lo que pasa efectivamente con lo que tú estás mencionando acerca de la acumulación efectiva de poder a través de mecanismos como el mercado, pues hay una distancia muy grande, ¿cierto? Pero digamos que ahí la defensa de Friedman sería, bueno, yo por eso no estoy sacando de tajo el papel del Estado, sino que el Estado tiene que intervenir al principio para garantizar el buen funcionamiento del mercado, ¿cierto? Yo sobre lo que les quiero llamar la atención sobre todo es también sobre ese, con todos los problemas que hay, que está buenísimo, ¿cierto? Es súper importante verlos y ser críticos y reflexivos al respecto. Es ese cambio en la visión de lo que significa no solamente el Estado, sino también el mercado, ¿cierto? El rol que le vamos a empezar a asignar, sobre todo, pues, obviamente Friedman, ¿cierto? Esto no es digamos, común absolutamente a toda la disciplina económica, ¿cierto? No todo el mundo va a comprarle directamente esas ideas a Friedman, pero sí vamos a empezar a a otorgarle un papel más importante otra vez al mercado, ¿cierto? O pues otra vez, no sé si otra vez, simplemente vamos a empezar a otorgarle un papel más importante al mercado, ¿listo? Y entre otras cosas, o entre otras personas más bien, Buchanan y Tullock van a hacer unos trabajos muy importantes que apuntan en el mismo sentido, pero que sobre todo apuntan también hacia lo que mencionaba hace un momento, hacia esa idea del imperialismo de la economía, ¿cierto? Distinto al imperialismo económico, son dos cosas distintas, ¿cierto? El imperialismo de la economía es esa idea de que la disciplina económica, con sus conceptos, con sus teorías, con sus métodos, se le puede meter literalmente al rancho, ¿cierto? A las otras ciencias sociales, se le puede meter a los objetos de estudio de las otras ciencias sociales y sobre todo, ¿cierto?, a esos bárbaros, a esos terrenos bárbaros de los antropólogos, de los politólogos, de los sociólogos, ¿cierto?, de todas las otras ciencias sociales que no han sido suficientemente rigurosas, nos van a decir Tullock, Buchanan, etcétera, con el estudio de esos fenómenos, ¿cierto? En particular, Buchanan y Tullock van a metérsele al rancho a las ciencias políticas y digamos, a la esfera política. Y entre otras cosas, van también a través de la Public Choice Theory, entre otras cosas. Sí, Melissa. Sí. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Súper buena pregunta. Yo diría desde la historia del pensamiento económico que históricamente sí ha habido muchos esfuerzos, empezando por Adam Smith también, ¿cierto? Pues es que Adam Smith lo hizo todo, por tratar de conceptualizar de forma mucho más clara lo que es el Estado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay una tradición muy importante que hemos mencionado varias veces aquí, que es la economía institucionalista original, no la neoinstitucionalista, ¿cierto? Sino la economía institucionalista de la cual hacía parte Mitchell, de la cual supuestamente Veblen hace parte también como fundador, Commons en particular, que va a ser muy importante para pensarse el Estado justamente, que van definitivamente a darnos muchos elementos de conceptualización del Estado, pero sobre todo desde el punto de vista mucho más pragmático, ¿cierto? De entender que definitivamente no podemos separar Estado y economía y política y sociedad, sino que pues obviamente tenemos que desde el análisis económico
hablar directamente también desde el análisis del derecho, de las instituciones, de las leyes, etcétera, ¿cierto? Pero un análisis económico del derecho muy distinto al que va a venir a partir de los años 70, entre otras cosas con la Public Choice Theory, con la nueva economía política, por ejemplo, también, ¿cierto? Que es dentro de esa actitud de decir, nosotros, economistas, tenemos la teoría de equilibrio general o el concepto de equilibrio general, el concepto de eficiencia o el criterio de eficiencia y unos métodos cuantitativos más rigurosos que nos permiten hacer un mejor análisis del derecho desde la economía. Esa va a ser un poco esa posición que les estoy mencionando, ¿cierto? Del imperialismo de la economía, que no es una posición que vayan a defender todos y todas las economistas, ¿cierto? Que no es la posición que yo quisiera defender tampoco, pero es lo que sucede en los años 70 y los años 80, en particular desde la Universidad de Virginia, desde la Universidad de Chicago, y desde otros tanques de pensamiento, por ejemplo, y que algunas facultades de ciencia política, algunas facultades de sociología, algunas facultades de derecho van a acoger como una buena forma de ejercer el derecho, ¿cierto? O de producir conocimiento desde el derecho, producir conocimiento desde la ciencia política o desde la sociología, a partir del pensamiento de la economía, a partir de entonces la adopción del criterio de eficiencia, a partir de la adopción de ciertas herramientas cuantitativas y a partir de la noción de equilibrio particularmente, ¿cierto? Entonces, no todas las facultades de derecho, de ciencia política, de sociología van a aceptar obviamente esa visión, ni van a aceptar que nos les metamos desde la economía en el rancho, pues directamente, ¿cierto? Va a haber mucha resistencia en ese sentido, pero va a haber algunas que sí van a aceptar esa visión. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa idea de que hoy en día es bastante raro entender que los y las economistas definamos mucho más específicamente lo que significa el Estado, porque no pasamos más allá de decir que son las reglas de juego, ¿cierto? Nueva economía política, Acemoglu, Robinson, etcétera. Son las instituciones que nos marcan las reglas de juego. Y eso es demasiado, demasiado general, ¿cierto? Claro, son eso, pero son muchas cosas más. Y fíjense que, por ejemplo, Keynes también tenía, por lo menos en el caso no solamente del Estado, sino de las instituciones en general, una definición que va mucho más allá, que no es entender solamente las instituciones como esas instituciones formales, como yo qué sé, el DNP, ¿cierto? El Banco de la República, etcétera, sino como instituciones también culturales y sociales que afectan nuestro comportamiento directamente, nuestros hábitos, por ejemplo, de consumo, ¿cierto? Nuestras costumbres, ese tipo de cosas hacen o crean instituciones que, entre otras cosas, en el caso de Keynes, tienen un rol muy importante que es el de la reducción de la incertidumbre, ¿cierto? En gran medida, una de las preocupaciones más grandes de Keynes obviamente tiene que ver con la incertidumbre de la economía, de la sociedad, etcétera, y para eso sirven las instituciones, ¿cierto? Entonces, ahí hay toda una tradición de institucionalistas, de Keynes, etcétera, que sí van a ponerle mucha atención a esa definición de instituciones, a la definición del Estado, y la van a tratar de conceptualizar, pero estoy de acuerdo que, digamos, más hacia lo que hacemos hoy en día, es demasiado reducida esa conceptualización. Perdón que otra vez me... pero volví al punto. Espero, ¿no? Pues, bueno. Muy bien, entonces volvemos a Buchanan y Tullock, ¿cierto? Que nos van a decir que ellos van a identificar el Estado como uno de los problemas centrales de la teoría neoclásica y van a identificar, ¿cierto? Entonces van a decir, claro, un poco lo que está diciendo Melissa, ¿cierto? No lo estamos definiendo y no estamos entendiendo cómo es que funciona efectivamente el Estado. Más allá de que nos esté dando digamos, las reglas de juego, ¿cierto? No sabemos cuáles son los mecanismos que funcionan al interior del Estado dentro de la teoría neoclásica. Parece una caja negra simplemente el Estado y ya está. Entonces Buchanan y Tullock quieren problematizar eso en términos de cómo es que funciona el Estado desde la teoría neoclásica. Y van a identificar, además de eso, la dificultad que tiene la ciencia política
para separar lo que ellos identifican, sobre todo haciendo referencia también a Friedman, ¿cierto? Los aspectos positivos o científicos de los normativos o morales con sus métodos. Entonces, básicamente, Buchanan y Tullock nos van a decir es que los politólogos y las politólogas lo único que hacen es dar sus opiniones desde unos puntos de vista morales, sin necesidad de hacer unos análisis que son realmente científicos. Para hacer análisis positivos y científicos realmente, pues para eso está la economía. Entonces, politólogos y politólogas del mundo, ¿cierto? Adopten nuestros métodos, adopten nuestros conceptos de economía, ¿cierto? Y nos van a decir lo siguiente, otra vez en inglés, ¿cierto? The failure to separate positive analysis and normative ethical statements has been one of the major barriers to scientific progress in political theory. Fíjense lo duros que son con los politólogos, ¿cierto? Es que, claro, esa gente pues tiene esa gente no es científica, esa gente no es seria porque no logra separar los aspectos normativos de los aspectos positivos. Nosotros sí, ¿cierto? Gracias a Friedman 1953, sabemos cuáles son esas diferencias y sabemos diferenciar entre la ciencia positiva y solamente nuestras recomendaciones normativas, éticas de cómo deberían ser las cosas. ¿Perdón? Totalmente, claro. Pero es para que ustedes vean cuál es la posición tan fuerte de Buchanan y Tullock, ¿cierto? Rarely does one encounter so much confusion between what is and what ought to be as in this field of scholarship, ¿cierto? O sea, además le echa más leña al fuego. Es muy raro encontrar una confusión más grande que la que tienen los pobres y las pobres politólogas en otras ciencias sociales, ¿cierto? O sea, mejor dicho, destruyeron a las ciencias políticas, señor. Ah, pero... Listo. Sí, por allá, Santiago. Claro. Ese comportamiento normativo está siempre en discusión. Por ejemplo, en economía, comportamiento de economía, pues si lo clásico de que va a esperar la forma de otra, pero siempre hay esa pretensión de decir, no, vamos a hacer más que a la ley, vamos a ver, pero sí, es nuestro propio. Una cosa dice, totalmente de acuerdo, Santiago. Y entre otras cosas, yo apoyaría tu argumento más allá, ¿cierto? Diciendo que también en las ciencias naturales, exactas, etcétera, esos elementos morales, normativos, éticos, etcétera, también tampoco son claros, pero están ahí y están cambiando también todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, yo totalmente de acuerdo. Y fíjense, por eso les ponía estas citaciones también, por ejemplo, de Friedman, que es la persona que está defendiendo esa idea, pero él desde el principio está, de entrada, nos está diciendo solamente ciertas combinaciones de disposiciones económicas y políticas son posibles, ¿cierto? O sea, él ya está tomando una posición antes de decirnos cualquier otra cosa, ¿cierto? Antes de hacer supuestamente su análisis totalmente positivo, científico, neutral, objetivo, todo lo que queramos. Obviamente, totalmente de acuerdo. Entonces, esos problemas que nos señala Santiago, pues hay que tenerlos en cuenta justamente. La característica de la economía sería que las ciencias exactas hacen su teoría y luego a partir de una base de que hace con la teoría como la aplica. Se tiene la matemática y se dice que la vamos a aplicar para esa fuerza. Mientras que la economía es todo lo contrario. Se tiene el comportamiento normativo y se crea la teoría para justificar cómo se quiere actuar. Porque no es una teoría que está ahí como de piedra, como si fuera la matemática, la biología, la física, sino que se construye. A las ciencias naturales también. O sea, para mí no es tan claro que desde la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, podamos hacer esa separación como tan clara entre
primero tenemos unos métodos, unas teorías, etcétera, para después mirar a ver si los podemos o no llevar a la práctica. Yo creo que también desde las ciencias naturales, un poco como el argumento de aquí, ciertas cosas empiezan la intuición, como lo que hablábamos con los macroeconomistas, ¿cierto? Y con Keynes, etcétera. Pero sí, por ejemplo, desde las prácticas de laboratorio o las prácticas experimentales, ¿cierto? O las prácticas en terreno, por ejemplo, en el caso de los, no sé, de los primatólogos, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces yo extendería, digamos, más bien en lugar de crear barrera entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, pensaría que eso funciona en las ciencias naturales también, pensaría yo. Pero importante lo que nos cuentas y lo que reflexionas. Buchanan y Tullock nos van a seguir diciendo lo siguiente. Nos van a decir que la teoría neoclásica del estado de bienestar asume la existencia de un estado benevolente y eficiente capaz de resolver las fallas de mercado. Esto, obviamente, ustedes y nosotros y nosotras sabemos que no es cierto para los casos de Sidgwick, de Marshall, de Pigou, etcétera, etcétera, con todo lo que vimos en el módulo 1, ¿cierto? Con toda la tradición de Cambridge, donde, entre otras cosas, nace buena parte de las discusiones del estado de bienestar. Sabemos que, obviamente, Pigou, Marshall, Sidgwick no están pensando que el Estado siempre es benevolente y siempre es eficiente, ¿cierto? También reconocen la cantidad de fallas de Estado que puede haber y la incompetencia, ¿cierto? Más bien no la incompetencia, la incapacidad que puede tener el Estado para resolver ciertas fallas de mercado también. No nos las sabemos todas, ¿cierto? Además, Buchanan y Tullock van a desarrollar una teoría universal de la política basada en el comportamiento individual, en donde lo que importa entonces son las estrategias que tengan los individuos al interior de la política y que puedan adaptar su comportamiento al comportamiento más óptimo, en particular, por ejemplo, para ganar elecciones, no para definir programas e ideas que sean mejores en general, ¿cierto?, para la sociedad, porque no podemos saber, según Buchanan y Tullock, qué significa lo que es mejor para la sociedad, sino que en cambio los políticos y las políticas lo que nos volvemos son unas máquinas simplemente de optimizar nuestro comportamiento para poder tener la mayor cantidad de votantes posibles. Es un poco esa idea de Downs también, ¿cierto? A través del teorema del votante mediano, en donde nos dice, bueno, es que igual el candidato o la candidata que va a ganar las elecciones es la que se acerque más a las preferencias del votante mediano. Entonces, el problema político, fíjense no sé cómo decir, lo angustiante, lo preocupante que se nos vuelve el problema político, que ya no es un problema de discutir ideas, de discutir programas, de discutir problemas de la sociedad y problemas políticos, sino de cómo hacemos para desarrollar la mejor estrategia en el sentido de poder apuntarle al voto de ese votante mediano que nos va a ayudar a tener el 50% más uno, ¿cierto?, de las votaciones para ganar las elecciones. Es absolutamente triste, ¿no? Y preocupante. O sea, fíjense cómo esa visión economicista de una forma particular de ver la economía también, ¿cierto?, desde Buchanan, Tullock, Friedman, etcétera, aplicada a la ciencia política, cambia totalmente las prioridades y el concepto y el objeto de lo que debería ser la política, o de lo que uno pensaría, ¿cierto?, que históricamente tendría que haber sido la política de discusión de ideas, de programas, de problemas sociales y políticos, y nos reduce más bien, pues, a JJ Rendón, ¿cierto?, a la idea de optimizar nuestras estrategias políticas para ganarnos unos votos, ¿cierto? Muy bien. Y nos va a decir lo siguiente, creo que quedaron perplejas y perplejos, ¿cierto? Nos va a decir lo siguiente: we view collective decision making, collective action, as a form of human activity through which mutual gains are made possible. Thus, in our conception, collective activity, like market activity, is a genuinely cooperative endeavor in which all parties conceptually stand to gain, ¿cierto? Entonces la idea
es que finalmente, pues ahí también hay una idea de colaboración, de alianzas, etcétera, ¿cierto? Pero al final lo que importa es pues que todas las partes participantes en la toma de decisiones que sean, en este caso políticas, pero también de mercado, puedan tener de alguna u otra forma parte en la ganancia de ese comportamiento. En este caso, pues podemos hacer coaliciones, ¿cierto? Y alianzas políticas con cualquier tipo de persona, digamos, sector político, social, etcétera, con tal de que todos y todas las que participamos en esa alianza, pues ganemos al final alguna cosa, en particular, pues ganar las elecciones o hacer parte del gobierno, lo que sea, ¿cierto? Señor Santiago. Por lo menos lo que plantean ellos y los liberales, que dados que el gobierno siempre va a actuar para sus intereses personales, los agentes del gobierno, así como también en el mercado de las soluciones. Las de los médicos pueden ellos y dárselo más afectado o para que porque como no vamos a estar funcionando igual, que no tenga mercado. Cuando, o sea, me parece que el problema grande de que la clarificación Total. Los incentivos vehículos personales que supuestamente estarían representando aquellos que están fuera. Funcione con el mercado, pues, el doctor les ha tocado la necesidad. Y la manera de realizarlo y trabajando así en básicas, que es un tema de poder, pero no me parece que cambie eso. De acuerdo, de acuerdo. Y dos puntos para problematizar eso, ¿cierto? Lo primero es que afortunadamente esta es solamente una visión posible de cómo funcionaría la política desde la visión un poco más economicista, ¿cierto? No son todas las visiones y por eso mencionábamos ahorita al institucionalismo, ¿cierto? Y a otras ramas que tienen, digamos, una visión un poquito menos triste que esta, ¿cierto? Eso por un lado, para problematizar y para decir afortunadamente, a pesar de que sea importante, no es necesariamente la forma dominante de entender el funcionamiento de la política, por un lado. ¿Ya es hora? No, todavía no. Bueno. Y por otro lado, ¿qué era lo otro que iba a decir? Hay una cosa todavía más alarmante de esto, ¿cierto, Santiago? Y es el efecto performativo que esta visión de la política puede tener sobre la realidad política y económica. Es decir, a pesar de que hasta los años 70 no entendiéramos que la realidad política funcionaba de esta forma, una vez que tenemos una teoría como esta que nos dice es que al final la forma en que funciona la política es solamente a través de la optimización del comportamiento de esos agentes que funcionan en política, las personas, los agentes, los y las economistas y el público en general puede ser que empecemos a entender que de pronto la política sí funciona así. Entonces, fíjense que estamos creando otro objeto, ¿cierto? A partir de un imaginario, de una teoría, y es ese aspecto performativo también. Y ustedes ya son expertas y expertos en esa creación de objetos desde la disciplina económica, desde las ciencias sociales, como el PIB, ¿cierto? Como el desempleo, como todo lo que hemos discutido. Fíjense que podemos estar formando un objeto nuevo de cómo funciona la política que antes de pronto no funcionaba así. Y las personas entonces que van a participar en política empiezan entonces a adoptar unos comportamientos que efectivamente son los mejores, los más óptimos vistos desde este punto de vista y efectivamente les hace ganar elecciones. Entonces eso es todavía más preocupante, ¿cierto? No sé si soy claro en ese sentido, pero ¿cierto? Es un punto de reflexión que me parece importante y que gracias Santiago por tu intervención me haces pensar en eso. Señor, sí. Ya, bueno, yo voy a seguir, pero bueno, listo, mil gracias. No, nos vemos entonces la próxima semana, mil gracias. Vale. Gracias por avisarme porque si no... Sí, perfecto, gracias. Los tenía dormidos.